Bienvenidos a nuestro canal de oración y conexión con Dios. Hoy vamos a hablar de la historia del apóstol San Pedro. Su historia no es solo la de un santo, es la de un hombre común lleno de virtudes y defectos, que fue llamado a una misión extraordinaria. Así que pónganse cómodos porque este viaje a través del tiempo y la fe va a ser increíble. Para empezar, ¿quién era Pedro antes de ser Pedro? Su nombre original era Simón, y era un humilde pescador de Betsaida, una pequeña aldea a orillas del mar de Galilea. Imagínense la escena: redes, barcas, el olor a sal y el sol de la mañana. La vida de Simón junto a su hermano Andrés era dura, marcada por el trabajo físico y la incertidumbre de la pesca diaria. No era un erudito, ni un teólogo, ni un hombre de poder. Era un trabajador con las manos curtidas y un carácter que, como veremos, era bastante impulsivo y apasionado. Todo cambió el día que conoció a Jesús. Según el Evangelio de Juan, fue su hermano Andrés quien, tras escuchar a Juan el Bautista, fue el primero en encontrarse con Jesús. Emocionado corrió a buscar a Simón y le dijo: «Hemos encontrado a Mesías». ¿Qué momento tan increíble debió ser ese? Jesús vio a Simón, le dijo algo que cambiaría su vida para siempre: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas». Es una palabra aramea que significa roca, y su equivalente en griego es Petros, de donde viene nuestro Pedro. Este cambio de nombre no fue un simple apodo, era una declaración de intenciones, una profecía sobre el papel fundamental que Simón, ahora Pedro, desempeñaría en el futuro. Jesús vio en este rudo pescador una fortaleza y un potencial que quizá ni él mismo conocía. Uno de los episodios más famosos que ilustran el llamado de Pedro en la pesca milagrosa, narrado en el Evangelio de Lucas: después de una noche entera de trabajo, sin pescar absolutamente nada, Jesús sube a la barca de Pedro y, tras predicar a la multitud desde ella, le dice que reme mar adentro y eche las redes. Pedro, cansado y escéptico, le responde: «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero en tu palabra echaré la red». Y lo que sucede a continuación es asombroso. Pescaron tal cantidad de peces que las redes comenzaron a romperse y tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros. Ante este milagro, Pedro se sintió abrumado, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Esta reacción es tan humana, tan real. Pedro reaccionó a su propia pequeñez e indignidad frente a la divinidad de Jesús, pero Jesús, con su infinita compasión, le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese instante, Pedro, Andrés, Santiago y Juan lo dejaron todo: barcas, sus redes, su vida anterior, y siguieron a Jesús. Dejaron de pescar peces para empezar a pescar almas para el reino de Dios. Después de este momento, Pedro se convirtió en uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Santiago y Juan. Estuvo presente en momentos claves que otros apóstoles no presenciaron. Por ejemplo, estuvo en la transfiguración, cuando vio a Jesús conversar con Moisés y Elías, resplandeciente de gloria divina. También estuvo allí durante la resurrección de la hija de Jairo, un milagro que demostraba el poder de Jesús sobre la vida y la muerte. Estuvo en el huerto de Getsemaní, en la noche más oscura y angustiosa de Jesús, justo antes de su arresto. Pero la historia de Pedro no es un cuento de hadas, es una historia de altibajos, de fe inmensa y de fallos dolorosos. Su personalidad era una mezcla de coraje y miedo, de lealtad y debilidad. Por un lado, fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús, pero en cuanto sintió la fuerza del viento y las olas, dudó, tuvo miedo y empezó a hundirse, gritando: «Señor, sálvame». Jesús lo rescató, pero también le recriminó su falta de fe. El momento cumbre de su confesión de fe llegó en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Fue Pedro quien, inspirado por Dios, respondió con una claridad asombrosa:
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta confesión es el pilar sobre el cual se construye su liderazgo. Jesús le responde con unas palabras que han resonado a lo largo de 2000 años de historia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Estas palabras son de importancia monumental. Jesús le da a Pedro una autoridad única, ser la roca, el fundamento visible de su iglesia en la tierra, y le entrega las llaves, un símbolo de poder y gobierno. Pero justo después de este momento de gloria, vemos de nuevo la humanidad de Pedro. Cuando Jesús anuncia que debe sufrir, morir y resucitar, Pedro, en un impulso protector, lo aparta y le dice: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto». La respuesta de Jesús es durísima: «Quítate de mi vista, Satanás. Era para mí un tropiezo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Esto nos enseña que incluso el líder escogido puede equivocarse cuando se deja llevar por la lógica humana en lugar de la divina. Y llegamos al momento más doloroso y conocido de la vida de Pedro, sus negaciones. Durante la última cena, con una seguridad que hoy nos parece casi arrogante, Pedro le dijo a Jesús: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Jesús, con tristeza, le predijo: «En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Después del arresto de Jesús, mientras el maestro era juzgado, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Allí, rodeado por un fuego, asustado y confundido, fue reconocido por varias personas, y 3 veces, con creciente vehemencia, negó conocer a Jesús. Y justo después de la tercera negación, el gallo cantó. Lucas nos cuenta un detalle desgarrador: «Y el Señor se volvió y miró a Pedro». Imaginen esa mirada, no de condena, sino de amor y tristeza. En ese momento Pedro recordó las palabras de Jesús, y saliendo de allí lloró amargamente. Ese llanto amargo fue el comienzo de su redención. No fue la desesperación de Judas que lo llevó a la muerte, sino un llanto de arrepentimiento sincero, de un corazón roto que todavía amaba a su Señor. Y Jesús, que conocía su corazón, no lo abandonó. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Curiosamente, de nuevo después de una noche de pesca infructuosa, y allí, alrededor de un fuego que recuerda el fuego de sus negaciones, Jesús le pregunta: «Pedro, 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». 3 preguntas para sanar 3 negaciones. Cada vez que Pedro responde: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», Jesús le encomienda una tarea: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas». Con esta triple confesión de amor, Pedro es restaurado y confirmado en su misión. Jesús no le recuerda su fallo, sino lo que le renueva su confianza. Le encarga la tarea de ser el pastor de su rebaño, el líder de la comunidad cristiana primitiva. En Pentecostés vemos a un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo. El pescador impulsivo y temeroso se convierte en un predicador valiente y elocuente. En su primer discurso, miles de personas se convierten. Realiza milagros en nombre de Jesús, como la curación del paralítico en la puerta del templo. Lidera la iglesia de Jerusalén, toma decisiones importantes como la elección de Matías para reemplazar a Judas, y defiende la fe ante las autoridades judías que lo encarcelan y azotan. Su liderazgo también fue clave en un momento decisivo: la apertura de la iglesia a los gentiles, es decir, a los no judíos. A través de una visión divina, Dios le enseña que no debe considerar a nadie impuro. Y es Pedro quien bautiza al centurión romano
Cornelio y a toda su familia, marcando un antes y un después de la expansión del cristianismo. La tradición nos cuenta que Pedro viajó extensamente predicando el Evangelio. Finalmente llegó a Roma, el corazón del imperio, donde estableció y lideró la comunidad cristiana. Allí, durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo, Pedro fue martirizado. Una antigua y hermosa tradición recogida en el texto apócrifo Hechos de Pedro cuenta que huyendo de la persecución, Pedro se encontró a Jesús en la vida Apia. Pedro le preguntó: «¿Qua vadis Domini?» ¿A dónde vas, Señor? Jesús le respondió: «Eu Roman interum crucifigi». Voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Entendiendo el mensaje, Pedro regresó a Roma para enfrentar su destino. Según la tradición, por humildad y sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Su tumba se encuentra bajo el altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, un lugar de peregrinación para millones de fieles de todo el mundo. La historia de este apóstol es una fuente inagotable de inspiración. Nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Nos muestra que la fe no es la ausencia de dudas o caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando en el perdón y la misericordia de Dios. Pedro, la roca, fue un hombre de profundas contradicciones, pero su amor por Jesús fue siempre el ancla de su vida. Su viaje de pescador a pastor de la iglesia es un testimonio poderoso del poder transformador de la gracia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de una figura tan humana y tan santa. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Déjenme en los comentarios qué aspecto de la vida de San Pedro les impacta más. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.